T de bautistas, ¿de qué habla, hermanos? La T. Todo creyente es un sacerdote. Después la I. ¿Alguien levanta su mano? La I. Hermana Norma. Iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Muy, muy importante es este asunto de la membresía de miembros salvos y bautizados. Muy, muy importante. El número siguiente, la S de bautista, ¿de qué habla, hermanos? Separación. Separación de iglesia y Estado. Aprendimos también bastante en este punto. Número 7, el siguiente distintivo es la T. Lo prediqué la semana pasada. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Vamos a darle cuentas a Dios, tenemos que dejar a otros ser y no juzgarlos, no menospreciarlos, pero hacer lo que uno tiene que hacer para la gloria de Dios, servir al Señor. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Y la A de bautista acepta solamente dos oficios, pastor y diácono. Y estoy pensando dividir este distintivo en dos partes. Voy a hablar hoy de los diáconos y el próximo domingo, si Dios nos da vida y salud, hablar del pastor. Pero voy a comenzar hoy con los diáconos. Y es lo que los bautistas son. Los bautistas tienen estos distintivos bautistas y vamos a ver este último distintivo que habla de dos ordenanzas. Bueno, vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a Filipenses 1:1. Si puede abrir su Biblia, por favor, a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ponerse de pie para leerlo. Amén. Vamos a leerlo juntos, unísonamente, en voz alta. ¿Están ahí? Ok. A las 3. 1, 2, 3. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Vamos a leer el 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Pido que bendigas este mensaje y que lo uses para tu gloria. Te pido, Dios, que unjas a tu siervo para predicar con pasión, con poder, con entusiasmo tu palabra. Y te pido, Dios, que te manifiestes en nuestros corazones para hacer tu voluntad. Gracias, Dios. Bendice el resto de esta tarde y háblanos, enséñanos, te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse. ¿Quiénes son los interesados en saber qué son los diáconos? ¿O quiénes son los diáconos en una iglesia? Bueno, vamos a ver. Aquellos que ya tienen diáconos en la iglesia, pero que quieren asegurarse que los diáconos están haciendo o cumpliendo su ministerio. Aquellos que ya tienen diáconos en la iglesia, pero que creen que los diáconos no están cumpliendo su ministerio, que no están siendo lo que deben de ser. ¿Quién más quiere saber de los diáconos? Los diáconos mismos. Los diáconos quieren saber qué son los diáconos para poder ser diáconos bíblicos, o para saber por qué están frustrados como diáconos y no están teniendo satisfacción como diáconos. O una iglesia que no tiene diáconos y quiere empezar con diáconos para poder tener este orden bíblico que la palabra de Dios enseña. Hay varias razones para estudiar este distintivo y esta verdad específica acerca de los diáconos. La verdad es que los diáconos son parte del liderazgo de la iglesia. Y cuando hablo de liderazgo, no estoy hablando que gobiernan, que controlan, que están mandando en la iglesia, pero el liderazgo de una iglesia es por medio del servicio. Cada iglesia bautista necesita tener buen liderazgo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Cada iglesia bautista necesita tener buen liderazgo. El liderazgo es un liderazgo de servicio. El Señor Jesús nos dijo que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Entonces, cada iglesia bautista necesita tener
buen liderazgo, y lo voy a poner en palabras más exactas, toda iglesia bautista necesita tener un liderazgo bíblico. Vaya conmigo a Tito, por favor, capítulo 1, versículo 5. Tito 1, 5. Ahí en Tito, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo juntos. Estoy tratando más de hacer este servicio como una escuela dominical, como una enseñanza y no tanto predicar. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses, ¿qué, hermanos? Lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí en este caso Tito está hablando, este libro habla de que había cosas deficientes en la iglesia, y el apóstol Pablo dejó a Tito para que corrigiese eso deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. Note, hermanos, que la palabra ancianos es plural, no singular. Y yo estoy orando, yo estoy buscando la voluntad del Señor para que también en nuestra iglesia al menos haya otro anciano, tengamos 2 ancianos. Y entre más mejor, para poder ajustar este patrón bíblico. Ahora, los ancianos, bueno, esto lo voy a ver la semana que entra, no me voy a meter a esto esta semana, pero es muy hermoso. Dios no se equivoca, hermanos. Dios nos enseña lo correcto. Y cuando nosotros seguimos las corrientes del mundo o religiosas, entonces tenemos una iglesia deficiente, una iglesia necesitada de liderazgo bíblico, una iglesia que está abierta al diablo para traer destrucción cuando el liderazgo no es bíblico, está deficiente. Pero gracias a Dios por la Biblia que nos dice cómo hacer las cosas. Amén, amén. A veces pensamos, es que no hay que tener más de un anciano o hay que tener... no hay que tener diáconos, y pensamos que dan problemas o lo que sea. Pero hermanos, si seguimos la palabra de Dios, Dios no se equivoca. Dios sabe lo que la iglesia necesita, y Dios quiere que tengamos un liderazgo bíblico y que sigamos estos principios. Y por eso quiero enseñar este distintivo para entender. Ahora, vemos quiénes deben formar parte de este liderazgo, y estoy hablando ahora de los diáconos. Este liderazgo no es por hombres que sepan mucha Biblia. A veces malentendemos el liderazgo espiritual y pensamos, vamos a poner de líder al hermano fulano. ¿Y por qué? No, pues ya tiene 20 años de ser salvo. Conoce mucha Biblia. No, hombre, te recita los libros de la Biblia al revés y al derecho. Sabe un montón de versículos de memoria. Es un cristiano de muchos años. Es más, su papá era pastor. Su abuelo era pastor. Y no, es un cristiano que sabe mucha Biblia. Y pensamos, sería un buen candidato para anciano o un buen candidato para diácono, pero no es así, hermanos. Vea lo que dice el libro de Hechos, por favor. Fíjese el liderazgo bíblico, cómo Dios lo quiere establecer. Vamos al libro de Hechos 6. Y en Hechos 6, Dios nos da algunos requisitos de liderazgo, hablando de los diáconos. Y en Hechos 6, quiero que por favor veamos en Hechos 6, quiero que por favor veamos, hermanos, el capítulo 2. Hechos 6, versículo 2. Hechos 6, 2. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra lo siguiente. Dice el Señor. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, ¿qué dice, hermanos? De buen testimonio. Ese es el primer requisito, que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de ¿qué, hermanos? Trabajo. Fíjese, qué importante, qué interesante es ver aquí en lo que dice la palabra de Dios, que este liderazgo, Dios quiere que sean hombres piadosos, hombres de buen testimonio.
Hombres que se pueda decir que son de buen testimonio, que esto es, que son fieles y que están haciendo la palabra de lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3 dice, llenos del Espíritu Santo. Pudiéramos, hermano, distinguir a un hombre lleno del Espíritu Santo y a un hombre que no es lleno del Espíritu Santo. Es fácil, ¿verdad? En la Biblia dice que el hombre lleno del Espíritu Santo está controlado por el Dios y se manifiesta en su forma de hablar, en su forma de conducirse, en su forma de actuar, de reaccionar, y lo compara con un hombre embriagado, que allí en Efesios 5, el hombre embriagado que está lleno de mosto, lleno de vino, cambia su forma de hablar y cambia su forma de comportarse, cambia su actitud, cambia su testimonio, hace todo tipo de locuras, pero el hombre lleno del Espíritu Santo se reconoce por su hablar y sobre todo por sus actos. Si usted ve en la palabra de Dios, si estudiamos hombres llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacían, hermanos? Y usted ve muchas veces que esos hombres llenos del Espíritu Santo servían a Dios. Amén. Andaban predicando el Evangelio, andaban sirviendo las mesas, andaban ministrando la palabra de Dios, estaban orando unos por otros. Y eso es un requisito de liderazgo que Dios quiere que la iglesia tenga. Vamos a Tito 1:9, por favor, hermanos. Tito 1:9. Y vamos a leerlo todos juntos. Tito 1:9. ¿Ya lo encontramos? Vamos a leerlo a las tres, hermanos. 1, 2, 3. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿De quién está hablando? De los ancianos y obispos. Y aquí dice que el liderazgo, ancianos y obispos, diáconos, porque son muy similares los requisitos, deben de ser hombres retenedores de la palabra fiel. Esposas de esos hombres, retenedoras de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Vemos que el líder en una iglesia no es el que sabe más, pero el que retiene lo que sabe y lo obedece. Es el que tiene buen testimonio por lo que hace. Es el que es lleno del Espíritu Santo por sus actos. Entonces, si se fija, es muy clara la Biblia que Dios quiere que haya un liderazgo de hombres y de personas que están obedeciendo lo que dice la palabra de Dios y tienen un buen testimonio para con los de afuera. Bueno, después vamos a ver por qué, hermanos, es tan importante el liderazgo en la iglesia. Quiero que escuche estas estadísticas. En nuestros días, ¿qué está pasando en nuestros días? En la iglesia moderna, en la iglesia de nuestros días. En la iglesia moderna, no hablo de esta iglesia Manuel, pero la iglesia moderna, hay una escasez de pureza doctrinal. La palabra doctrina a mucha gente no le gusta, porque les gusta más la práctica, les gusta más los ritos, les gusta más las cosas que hacen, y no la doctrina. Y la doctrina es importante porque es la columna vertebral de una iglesia. Hay escasez de pureza doctrinal, hay falta de integridad pastoral y disminución de los estándares en las iglesias modernas. Hay muchos pastores y líderes autodenominados. Y hay mucho abuso de posiciones bíblicas, como es el pastorado, como es el diaconado. Hay una falta de comunicación, hay inmoralidad, hay mala conducta, hay malversación de fondos, etc. Y vemos que esto es lo que está pasando en el ministerio de nuestros días, de las iglesias de nuestros días. Por eso es bien importante que la iglesia volvamos, hermanos, a lo que dice la Biblia. Y que seamos bautistas de corazón, y no solamente porque el anuncio de afuera lo dice, pero de corazón y de práctica. Amén. En nuestros días, hermanos, hay crisis, y esto lo voy a mencionar más el domingo que entra, pero bueno, ya lo tengo aquí abierto. Hay una crisis pastoral en estos días en Estados Unidos. Y cuando hay una crisis pastoral,
es muy probable que haya una crisis también de diaconado, hay una crisis de liderazgo en la iglesia, pero 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes debido a problemas morales, agotamiento espiritual o contiendas en sus iglesias. 4,000 iglesias comienzan cada año, pero más de 7,000 iglesias cierran. El 80% de los graduados del seminario o institutos bíblicos dejarán el ministerio en los primeros 5 años. 70% de los pastores constantemente luchan con la depresión. Casi el 40% de los encuestados dijeron haber tenido una relación extramarital después de haber comenzado el ministerio. Esta fue una encuesta que se hicieron a muchos siervos y que mostró una gran necesidad en el liderazgo. Hermanos, hoy en día hace falta que el liderazgo en la iglesia seamos bíblicos, ¿verdad? Que el liderazgo en la iglesia seamos genuinos. Y por eso agradezco que la palabra de Dios está a la mano para seguirla, hermanos. Bueno, entonces volvamos ahora a los diáconos. Las escrituras exigen 2 oficios. Los oficios son pastor y diáconos, o ancianos y diáconos. Y vamos a ver, voy a saltarme los diáconos. El oficio del diácono se estableció para manejar los asuntos prácticos en la iglesia. Asuntos que tienen que ver con el ministerio. Y vamos a ver algunos de esos asuntos. Vamos al libro de Hechos 6, por favor. Hechos 6. Hechos 6. Versículo 2 y 3. ¿Están ahí? Vamos a leerlo juntos. Hechos 6, 2 y 3. A las 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los diáconos, ¿qué es lo que hacen? Los diáconos son aquellos que ayudan a los ancianos a cuidar el rebaño, para que el rebaño no se sienta olvidado, no se sienta maltratado, pero que el anciano o los ancianos le puedan dar prioridad a la oración y al ministerio de la palabra de Dios, tanto predicar como estudiar. Entonces es lo que los ancianos hacen, los diáconos hacen. Los diáconos, hermanos, es muy interesante. Un diácono es alguien que se dedica a servir. Esto es, un diácono es una persona que la palabra diácono viene de siervo, pero que deja polvo. Esto es que sirve con tanto ánimo y con tanta rapidez que cuando se mueve deja polvo, porque es un siervo que es activo, que es rápido, que es involucrado y deja polvo al servir. Y este diácono, que viene de la palabra diáconos en el griego, significa aquel que hace mandados, aquel que sirve las mesas, o un mesero, aquel que es un asistente, un siervo o un camarero, que sirven las actividades físicas de la iglesia. Eso es lo que la palabra diácono significa, hermanos. Y volviendo atrás, el oficio de diácono se estableció para manejar los asuntos prácticos de la iglesia, estos asuntos donde se necesita manos a la obra, el trabajo físico, el servir en asuntos que no tienen que ver con la oración y la predicación de la palabra de Dios, pero que hay mucha necesidad para que la gente no se sienta olvidada. Después, un diácono, por lo tanto, es alguien que sirve a otros en un cargo oficial en la iglesia. Esto es, van a servir a los hermanos en las necesidades. Por ejemplo, visitas de hospital es un ejemplo de lo que hace un diácono. Por ejemplo, servir en un funeral, estar allí para servir, visitar, llevar flores, llevar comida. Otro ejemplo, un diácono está sirviendo cuando hay que ir a llevar viandas o
comida a gente de la calle que está sirviendo. Me acaban de llamar antes del servicio. Pastor, ¿pueden hospedar a unos venezolanos? Están aquí 2 varones y una dama, quieren hospedaje. Me acaba de decir, no tengo así al momento y no conozco a la gente, pero ahí están los diáconos. Los diáconos van y hablan con esas personas y se informan bien y se aseguran de que el asunto es formal, que es serio, que no hay un engaño, que no hay nada peligroso en este asunto. Y la iglesia sirve, el diácono es los diáconos, unos que andan allá afuera y buscan, cuando hay gente en esta área donde están sin hogar, son homeless, les pueden llevar comida, les pueden llevar cobijas, les pueden llevar café caliente, un poco de chocolate caliente. Son los diáconos, hermanos. Los diáconos visitan a las viudas a ver cómo están, si están siendo suplidas, si tienen un problema con su casa, si el foco se fundió, no lo pueden cambiar porque está muy alto, si su ático o su techo está lleno de ramas y hay que quitar las ramas, si el césped está crecido. Son los diáconos los que hacen todo esto. Son siervos de los hermanos para que ellos se sientan asistidos, amados y considerados. Aquellos que cuando están pasando por una situación, está el diácono ahí para servirlos y estar ahí para ayudarlos en todo lo que sea físico, material. Y en realidad un diácono, hermanos, ayuda a los ancianos para que los ancianos puedan dejar esas cosas que los diáconos pueden hacer. Y los diáconos pueden hacer asuntos administrativos, asuntos de oficina, asuntos de limpieza, asuntos también de archivar. Muchas cosas pueden hacer los diáconos. El asunto es que sirven en la iglesia y a los hermanos para que el anciano tenga libertad para poder dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Las responsabilidades de un diácono pueden incluir hacerse cargo de tareas administrativas u organizativas, guiar y acomodar los asientos en la iglesia, las bancas, limpiar el edificio, mantenimiento en el edificio. Bueno, hay tantas cosas que a veces uno, por ejemplo, estaba hablando con unos hermanos en una junta y estábamos hablando de la necesidad, esta bocina está tronada y hay que cambiar esa bocina y vamos a traer una compañía para que, gracias a Dios, una iglesia, hermanos, no doy detalles, pero nos donaron $8,500 para cambiar todo el sistema de audio de la iglesia y también de la grabación en línea. Y es una bendición. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero hay que ver, los diáconos es cuando, ok, pastor, yo le ayudo, voy a ver las bocinas, dónde comprarlas, voy a buscar en línea, voy a estar aquí para cuando vengan los técnicos, estaba presente. Y los diáconos tienen mucho que hacer que el pastor pudiera dejar de hacer y enfocarse en orar, en leer la Biblia, en estudiar para los mensajes, en hacer visitas que él tiene que hacer personalmente y muchas cosas que los diáconos pueden asistir a los ancianos de la iglesia para que se involucren en el ministerio, hermanos. Yo le estaba diciendo a mi esposa, a mí me gusta la tecnología, me gusta involucrarme, pero hay cosas que si me involucro me voy a ocupar demasiado y se me van a ir los días en, por ejemplo, buscar cámaras para la grabación en vivo en el internet. Todo eso toma tiempo, hermanos. Las cuentas de YouTube y mantenimiento, subir, bajar, el website de la iglesia, mantener el website de la iglesia, todos esos asuntos modernos toman muchísimo tiempo. Hay un Facebook que usan los jóvenes, que es de la iglesia, lo abrí hace muchos años. Yo nunca me asomo ni por ahí, ni meto nada, ni subo nada, porque no tengo tiempo. Pero eso es ministerio, hermanos, también. Hoy en día se puede ministrar de esa manera, pero gloria a Dios por los diáconos que pueden servir en estas áreas, no solamente administrativas, tecnológicas, pero también áreas de limpieza, áreas de trabajo físico, áreas de investigación de cosas de la iglesia, mantenimiento, cambiar focos fundidos, tantas cosas que hay que hacer, hermanos. Y gloria a Dios porque Dios quiere que este liderazgo en la iglesia muestre un amor por los siervos de Dios, un amor por la gente de Dios y por la casa de Dios. Es el tesoro, hermanos, de esta iglesia. El tesoro de esta iglesia no está en el banco. El tesoro de esta iglesia está en las bancas. Ustedes son el tesoro de esta iglesia. Y Dios quiere que lo cuidemos y lo procuremos, pero el pastor es imposible que haga todo
porque va a descuidar la oración y va a descuidar el estudiar y ministrar la palabra de Dios y otras cosas que solamente él tiene que hacer. Pero si tenemos estos siervos en la iglesia, todos se van a sentir amados porque hay diáconos que están sirviendo sus necesidades. Y ese es el plan de Dios, un liderazgo que sirva a otros. Ahora, Cristo, hermanos, Cristo habló del diaconado, aunque no habló de diáconos en la iglesia. Él habló del diaconado bíblico, del diaconado que es lo que él vino a hacer. Vea conmigo a Juan 12:26, por favor. Juan 12:26. Juan 12, versículo 26. Juan 12:26 dice, leámoslo en voz alta a las tres, hermanos. ¿Ya lo encontró? Juan 12:26. Leámoslo a las tres. 1, 2, 3. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, a mi Padre le honrará. Vea la palabra sirve, me sirve. Ahí la palabra tiene que ver con diácono. Sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Tiene que ver con diácono. Si alguno me sirviere, tiene que ver con diácono. Mi Padre, ¿qué, hermanos? Le honrará. Aquí vemos, hermanos, Cristo aprecia a aquellos que son diáconos en una iglesia y son escogidos por la iglesia. Se les da un oficio oficial por la iglesia para servir al Señor en representación de la iglesia, para que estemos nosotros en realidad sirviendo a Cristo. Esto es para Cristo. Y lo dice, síganme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Los diáconos son siervos de Cristo, hermanos. No son siervos del pastor, ni son siervos de los hermanos de la iglesia, son siervos de Cristo. Y Cristo aprecia a estos siervos. ¿Por qué? Note lo que dice, si alguno me sirve o me sirviere, mi Padre, ¿qué, hermanos? Le honrará. Yo creo que cuando servimos a Cristo, Dios nos honra, y en este caso el concepto de diácono es un ministerio, hermanos, que Dios honra. Dios honra al ministerio de diáconos y Dios honra a los diáconos mismos. Fíjense lo que dice, voy a ver, déjame ver un versículo. Ok. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 3:13, hablando de la honra que da el Señor. 1 Timoteo 3:13. Versículo 3, hermanos. ¿Lo encontraron? Vamos a leerlo juntos a las 3. 1, 2, 3. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ganan para sí un grado, ¿qué, hermanos? Honroso. Esto es, el oficio de diaconado o de diácono tiene un grado honroso. Lo mismo que dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y, hermanos, es una bendición ver cómo Dios establece el liderazgo bíblico para que Dios pueda honrar la iglesia y Dios pueda ayudar a la iglesia. Yo creo que un pastor, así como estoy ahorita en la iglesia, un pastor único, hermano, no puede hacer todo lo que Dios quiere que se haga, no solamente con ustedes, pero fuera de la iglesia y con otra gente más allá de la iglesia, porque me faltarían horas en mi día, pero Dios mediante, hermanos, estableciendo diáconos en la iglesia, podemos tener estas bases cubiertas para que Dios honre la iglesia y honre a aquellos siervos que están sirviendo como Cristo nos dejó ejemplo de servir. Es una bendición. Vamos a Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10, versículo 45.
¿Lo encontramos? Amén. Ok, vamos a leerlo juntos, por favor. Marcos 10, 45. A las 3. 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez, Cristo, hermanos, reitera que Él apoya el diaconado, porque se usa la palabra diácono 3 veces en este versículo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, qué bendición poder tener este liderazgo en una iglesia para que Dios la pueda bendecir. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de los diáconos? Vamos a entrar en detalles teológicos y prácticos. Vamos a 1 Timoteo 3, versículo 8, por favor. 1 Timoteo 3, 8. 1 Timoteo 3, 8. ¿Ya lo encontramos? Ok. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice el Señor: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son, ¿qué, hermanos? Irreprensibles. Las mujeres, yo creo que aquí habla de las esposas de los diáconos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Aquí esta palabra honestos, hermanos, es muy interesante. La palabra honestos es una palabra que se refiere a una persona venerable, esto es, que tiene buen testimonio. Es una persona de buen carácter. El carácter, estábamos estudiando teología pastoral con el pastor Quirós, y él preguntó, ¿qué es lo más importante para un pastor? Y había varias respuestas: ir al instituto bíblico, saber mucha Biblia, tener mucha inteligencia, saber de los negocios, y había varias opciones, pero caímos en lo que dice la palabra de Dios, que lo más importante de un pastor y de un diácono, hermanos, es que tengan un carácter bíblico, que sean de un carácter bíblico, esto es, que sean honestos, que sean sin doblez, que sean veraces, que sean fieles, que sean, hermanos, entregados al Señor. Esto es su carácter, es lo que realmente somos, aun cuando hay dificultad y adversidad. Es lo que el pastor, el diácono deben de ser, hombres de carácter, hermanos. Como estábamos viendo lo que le dije, 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes debido a problemas morales, agotamiento espiritual o contiendas en sus iglesias. Esa es una encuesta de este país. Yo me pregunto, 1,500 pastores tienen carácter bíblico cuando dejan el ministerio. Hermano, cuando las cosas se ponen difíciles es cuando uno muestra el carácter. Cuando todo está fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero cuando hay adversidad, cuando hay dificultad, cuando hay oposición, es cuando uno muestra el carácter. Y es cuando uno muestra que no está en la iglesia o en el diaconado porque es una carrera para su vida personal o es una profesión, pero es una vocación de Dios. Dios lo ha llamado a servirlo y por lo tanto ese llamamiento es irrevocable. Dios no nos lo quita, Dios no nos lo cambia, Dios nos da un llamamiento, hermanos, hasta que Él nos lleva al cielo. Es el llamamiento de un pastor, de un hombre de Dios. Ahora, ¿uno puede perder el ministerio? Sí, como prediqué en la mañana. Si uno comete actos que lo descalifiquen, uno lo puede perder. Ahora, por lo tanto, igual los diáconos como los pastores, lo más importante es que ellos sean personas de carácter, de un carácter
firme y fiel y consagrados. El carácter, hermanos, yo lo he explicado así, es sencillo. Carácter, ¿cómo se define? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 partes del carácter cristiano. ¿Cómo está nuestro carácter, hermanos? Una aplicación a la iglesia. ¿Cómo está tu carácter? ¿Eres amoroso con toda la gente, aun con los que te fastidian, te agravian, a los que te provocan? ¿Eres amoroso con ellos? ¿Eres amoroso con los enemigos o nada más con los que te tratan bien? Y eso va a mostrar tu carácter. ¿Tienes gozo cuando todo va bien? ¿O tienes gozo cuando hay adversidad? Y ahí es donde se muestra el carácter, hermanos. Si me dicen, te ganaste la lotería, pues salto, gloria a Dios, salí de mis problemas económicos. Pero si me dicen, acaba de chocar tu carro, no tienes seguro, cobertura amplia, por lo tanto perdiste tu vehículo, ¿tendré gozo? ¿O perderé el gozo? ¿Me enojaré? ¿Hasta maldiciones voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Ese es el carácter de una persona. Amor, gozo, paz. Tengo paz, hermano, cuando hay dificultad, adversidad, cuando hay oposición, cuando hay circunstancias difíciles. Tengo paz. O estoy en ansiedad, estoy sin dormir. Mucha gente busca pues una cerveza para calmarme, un cigarrillo para calmarme. Me voy a ir de pinta para calmar mi ansiedad. O está uno mejor en las rodillas buscando al Señor. Está uno leyendo la Biblia para que Dios le hable. Está uno agarrado de la mano de Dios, de la gracia de Dios. Eso es el carácter de una persona. ¿Qué es lo que hace cuando hay adversidad? La palabra de Dios dice, el carácter cristiano, cuando hay adversidad, tiene paz. ¿Por qué? Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Es fácil? No, hermanos. Necesitamos carácter. Y ese carácter no es algo que lo podamos comprar, así como los jóvenes, una taza de café, ¿verdad? O ir a la tienda, denme un kilo de carácter. No, hermanos, el carácter se desarrolla. Y toma meses y toma años desarrollar carácter. Por eso le decía que un diácono, un pastor, no es el que sabe más, sino el que tiene carácter. Y no carácter que es enojón, porque a veces pensamos ese mal carácter. No, aquí hablo del carácter cristiano, que es amor, gozo, paz, paciencia. Hermano, el cristiano de carácter tiene paciencia. Es algo difícil la paciencia. A veces Dios nos permite pasar pruebas donde estamos a punto de ahogarnos y no sabemos qué hacer, pero tenemos que tener paciencia porque Dios nos va a librar de la tentación. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y el que es paciente tiene carácter. El que se va por la tangente, el que se va por la salida de emergencia, el que tira la toalla, el que hace algo alocado, algo equivocado, no tuvo paciencia y perdió la bendición de Dios. Entonces vemos, es el carácter que Dios quiere que tengamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando el hombre de carácter es un hombre benigno, un hombre bueno, que trata bien a la gente. En inglés es kind, que es amable con la gente. No es un hombre gruñón, no es un hombre que es hosco y reacio, y es un hombre que maltrata con su rostro o con sus palabras, pero es un hombre benigno porque es un hombre de carácter. Benignidad, bondad. La bondad habla no de que es bueno, pero que es obediente, que obedece la palabra de Dios. Benignidad, bondad, fe, un hombre de fe, hermanos, que es difícil. Mire, la inflación está difícil, hermanos. ¿Verdad que sí? Amén. Llegan cartas. Yo estaba viendo lo que pago de la mortgage de mi casa, y desde que comencé ahorita ya casi va el doble. Y bueno, ¿por qué? Y la luz sube, y todo sube, ¿verdad, hermanos? Amén. Y uno piensa, si yo no diera el diezmo, con eso me alivian. Carácter, hermanos. Fe. Tener fe. Señor,
si busco tu rostro y si te doy a ti lo que te prometí de misiones, si te doy a ti lo que es el diezmo, que lo que yo te honro, hermano, tenemos fe que Dios nos va a sacar adelante. Tenemos fe que Dios no nos va a faltar, que Dios nos va a dar, hermanos. Y yo sé que algunos dicen, bueno, es que Dios entiende. Sí, hermano, Dios sí nos entiende y Dios nos da mucha libertad. Pero Dios dice, si tú me honras, yo te voy a honrar. Y no hablemos de un porcentaje, pero hablemos de la obra de Dios. Cuando yo cuido la obra de Dios, cuando yo honro la obra de Dios, yo participo en la obra de Dios, hermanos, Dios me va a dar carácter cristiano y Dios me va a permitir conocer que Dios es real, hermanos. Y que Él está con aquellos que creen en Él, que buscan a Dios, y Dios los bendice, amados hermanos. Amén. Esto ha sido para mí un caminar de muchos años y ver cómo Dios bendice, pero las tentaciones nunca faltan. Y hermano, es a veces muy fácil pensar que, bueno, Dios entiende, pero Dios quiere que seamos hombres y mujeres de carácter, para que Dios te bendiga y puedas ser un buen anciano, puedas ser un buen diácono, puedas ser un buen miembro de iglesia. Fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es ser un hombre manso, un hombre bajo control del Espíritu Santo. No dar a la gente lo que pudieras dar en retribución, en venganza, pero aquí habla de el manso como fue Moisés. Moisés fue el hombre más manso de la tierra, porque cuando lo criticaban, cuando lo juzgaban, cuando lo querían, hermano, darle golpe de estado, Moisés no reclamó, Moisés no se enojó, Moisés no maldijo, Moisés fue a sus rodillas, oró a Dios y Dios le mostró, yo estoy contigo y te voy a defender y voy a mostrar a la gente que tú eres mi siervo. Amén, amén. Moisés mostró carácter, fue manso. Hermano, es difícil. En la vida hay que pelear a veces, hay que enojarse, hay que levantar la voz, pero no, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No hay que pecar, no hay que dejar de amar al prójimo, no hay que perder el testimonio, no hay que perder la compostura. Tenemos que ser fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos hombres de carácter, hermano. Daniel, estoy predicando Daniel los miércoles. Daniel fue un hombre de carácter, maravilloso carácter, y por eso el rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, el rey Ciro, el rey Darío, lo siguieron teniendo como un oficial en su corte, porque Daniel fue un hombre que en las buenas y en las malas mostró carácter. Amén, amén. Aunque el foso de los leones, yo voy a orar. Aunque Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Misaías, y el otro se me olvidó, pero los tres jovencitos que estaban allí, que si no adoraban la imagen, iban a echados al horno de fuego, mostraron carácter, hermanos, y se pararon por sus convicciones. Amados, el Señor quiere que tengamos ese carácter, y esto es para todo cristiano, pero ciertamente el liderazgo en la iglesia debe mostrar carácter. Hablamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un hombre templado que está bajo control, que a pesar de todo no se rompe, no se da por vencido. Es como un instrumento, un utensilio de cocina que son templados. Tú puedes meterlos al frío, al calor, y no se rompen, son templados. Y así es el cristiano. Necesitamos ese carácter, hermano. El diácono es un hombre que necesita tener ese carácter, y todos los miembros de la iglesia estamos en ese camino al desarrollar un carácter bíblico. ¿Para qué? Para poder servir al Señor. Bueno, ya para terminar, se acabó el tiempo. Los diáconos son sus requisitos, hombres de carácter, y vamos a terminar. Vamos a ver Hechos 6 otra vez. Hechos 6. Y en Hechos 6, y vamos a ver, dice, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí vemos la necesidad, hermanos, de ordenación.
Los diáconos se les ponen las manos. ¿Por qué? Porque la iglesia se identifica con ellos. Y los envían a que hagan la obra del ministerio, que representen a la iglesia, sirviendo a los miembros, sirviendo a la comunidad, sirviendo a los ancianos y sirviendo a la gente como Cristo nos sirvió y nos dejó el ejemplo. Se les impusieron las manos y dice, note lo que pasó, versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Yo creo, hermanos, que yo tengo mucho que aprender y necesito hacer ajustes en mi ministerio, en mi vida. Pero si queremos la bendición de Dios y que la palabra del Señor crezca y que el número de los discípulos se multiplique, necesitamos seguir este liderazgo bíblico. ¿Cuál es, hermanos? Ancianos y diáconos. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios nos puede dar crecimiento. A menudo me pregunto y yo me pongo a razonar, nos pudiera mandar, hermanos, 100 personas nuevas a la iglesia, de golpe, 100 personas nuevas. ¿Qué haríamos con ellos? ¿Quién les enseñaría dominical? ¿Dónde los pondríamos? ¿Qué salones tendríamos? Cuando estuvieran en el hospital, ¿quién los visitaría? Cuando estuvieran una viuda necesitada, ¿quién le iría a ver? Mi conclusión es, si Dios nos diera 100 personas nuevas, no pudiéramos, como estamos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que, hermanos, sigamos este patrón bíblico y que tengamos este liderazgo. ¿Para qué? Para que Dios permita que se multiplique la palabra de Dios y también que Dios multiplique los discípulos en la iglesia y se siga obedeciendo la fe y crezca la obra del Señor. Hermanos, oremos para que nuestra iglesia sea una iglesia que siga este patrón bíblico y ore por su servidor para tomar decisiones sabias, para ser sabio en las cosas del Señor. Pero sí, yo veo que hay necesidad y nuestra iglesia, hermanos, ahorita siento que nuestra iglesia está en una posición donde Dios quiere que crezca. Dios quiere que haga más. Pero Dios está como que las águilas que están, las aguiluchas que están en el nido, está como, tienes que volar y salir y hacer la voluntad de Dios. Yo creo, hermanos, que necesitamos un liderazgo bíblico, primeramente ancianos, necesitamos diáconos, necesitamos buscar la palabra del Señor para tomar decisiones y hermanos, orar y dar a la obra de Dios. Si la iglesia va a crecer, hermanos, vamos a necesitar otro edificio, ¿verdad, hermanos? Amén. Hermanos, si nos va a dar 100 más, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, yo sé que el domingo en la mañana se está llenando y gloria a Dios por eso, hermanos, pero eso no representa un crecimiento de la iglesia. Eso es un servicio solamente. El crecimiento es el domingo en la noche. El crecimiento es el miércoles en la tarde. Ahí está el crecimiento. Así lo mido yo, hermanos. Porque ahí está el compromiso de los miembros, de los hermanos. De cuando la iglesia de veras está asimilando la verdad de la palabra de Dios, están buscando al Señor, están involucrándose en servir al Señor. Hermanos, oremos, la iglesia está en un punto donde Dios quiere bendecirla, pero necesitamos que todos pongamos nuestro granito de arena, nuestra parte. Hermano, busque en desarrollar un carácter bíblico para que la iglesia pueda ser una iglesia de valor para Dios y que Dios pueda usar su ministerio, su vida para levantar diáconos, para levantar ancianos, para empezar otras iglesias. Pero necesitamos ver que Dios está hablándonos para salir adelante y buscar más allá de lo que tenemos, porque Dios quiere usar, hermanos, esta iglesia para su gloria. Gracias, Dios, por esta tarde. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú nos hablas de la necesidad de liderazgo bíblico. Ayúdame, Señor, como pastor de esta iglesia y a mis hermanos fieles y siervos tuyos, a ser sabios y a ser hombres y mujeres de carácter bíblico para tomar decisiones sabias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener entendimiento y discernimiento. Dios, nos has bendecido bastante, Señor. Gracias por el privilegio de tener bendición en esta iglesia. Pero Dios,
No permitas que esa bendición que nos quieres dar no se aproveche, no se tome por no tomar pasos bíblicos, Señor. Ayúdanos a ser de bendición, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos, Señor, a tener en mente todo lo que quieres que tengamos en mente para que tú bendigas la iglesia, le des crecimiento, le des, Señor, tu bendición. Y Dios, gracias por mis hermanos, gracias que son fieles, gracias que te aman, gracias, Señor, que están aquí. Dios, levanta en esta iglesia diáconos, levanta ancianos, necesitamos más obreros. Señor, yo creo que quieres que se empiecen más iglesias, tú quieres que salgan de aquí misioneros y pastores, y que, Señor, que pongamos en práctica todo lo que aprendemos y ministremos a otros la palabra de Dios. Señor, usa esta iglesia. La verdad es que no queremos jugar iglesia, Señor, y congregarnos y como jugar iglesia. Queremos de veras que esta iglesia cumpla su cometido, cumpla su ministerio, y, Señor, se multiplique y alcance más almas y se empiecen más iglesias. Pero creo que necesitamos crecer y Señor, y sufrir por el dolor del crecimiento y ser fieles y estar firmes, Señor. Guárdanos del mal y del maligno, no nos dejes caer en tentación. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar y a